Esta noche, en el corazón encendido de la nebulosa Tarántula, una sola luz domina el enjambre R736A1, la estrella más masiva conocida, respirando al borde del equilibrio. Imagina cavidades suaves, paredes de polvo que brillan y un viento que talla caminos de calma en medio del resplandor. Deja que esa luz te acompañe mientras el cúmulo se aquieta y la mente encuentra ritmo. Si estos viajes cósmicos te ayudan a descansar, apoya con un me gusta, suscríbete y activa la campana cada semana. Nuevos episodios para dormir mirando el universo. Bienvenido. R136A1 vive en el cúmulo R136 dentro de la nebulosa Tarántula en la Gran Nube de Magallanes a unos 160.000 años luz. Importa porque empuja el límite conocido de cuánta masa puede sostener una estrella sin quebrarse. Entenderla aclara cómo nacen los extremos y cómo regulan el gas donde surgen nuevas generaciones. Al final quedará claro qué condiciones permiten semejante tamaño y qué señales deja en su entorno. La escena es clara y lenta. Un vivero estelar denso parece una ciudad en plena madrugada, con luces azules que perforan la bruma y calles de polvo que se abren paso. R136A1 destaca como un faro en medio del enjambre, y no por capricho estético, sino por la fuerza real de su energía. La luz no solo ilumina, también empuja. Presión de radiación, la luz empuja materia y compite con la gravedad. Ese pulso constante sostiene un equilibrio delicado como una cuerda tensa entre manos opuestas. Si la luz gana demasiado, el gas se desprende y la superficie hierve. Si la gravedad domina la materia, cae y alimenta el núcleo. R136A1 vive justamente sobre ese filo, y eso vuelve cada minuto de su vida un acto de ajuste fino. La idea central es sencilla: una estrella tan masiva redefine límites y dicta el ritmo del vecindario. En su cercanía el gas se ioniza y las nubes se vacían abriendo cavidades donde antes había sombra. Los vientos esculpen paredes y dejan arcos suaves como olas que tocan una playa de polvo. Viento estelar, gas expulsado a gran velocidad desde la superficie. Esa corriente arrastra elementos, mezcla temperaturas y enciende brillos en capas sucesivas. Cada borde curvo cuenta una parte de la historia del flujo. En el cúmulo, la multitud complica la lectura. Muchas luces se superponen y confunden como voces que hablan a la vez. Aún así, R136A1 impone presencia por brillo y por el dibujo que sus vientos dejan en el gas. La juventud se nota en su calor y en su vigor. Una estrella tan joven respira rápido, quema con avidez y devuelve materia al medio casi desde el inicio. Lo que parece una pérdida es semilla para más formación, porque calentar, mover y aclarar el gas también prepara futuros nacimientos. El balance importa: demasiada expulsión apaga cunas, una dosis justa despeja y ordena. Aquí surge la razón práctica de mirarla con cuidado. Modelos de formación necesitan un techo creíble para la masa inicial. Sin ese techo se rompen predicciones sobre cuántas estrellas nacen, cómo brillan los cúmulos y cuánta energía llueve sobre una región. R136A1 ayuda a afinar ese techo, ya sea confirmando su valor o marcando cómo cambia con el ambiente. La metálica del lugar es menor que en la Vía Láctea, y eso suelta la mordida del viento, pues menos metales significan menos líneas para frenar el flujo. La pérdida se modula y la vida evoluciona distinto. Una estrella así enseña que el contexto dicta parte del destino. En el corazón del cúmulo, la cercanía con otras gigantes añade preguntas. ¿Nació sola con acreción feroz o hubo encuentros que sumaron masas? La respuesta está en pequeñas pistas, ritmos de rotación, firmas de choques, geometrías de cavidades. Nada de esto requiere tecnicismo pesado para captar la idea. Es como escuchar un instrumento principal dentro de una orquesta densísima.
El oído reconoce la línea melódica por su fuerza y por los ecos que produce en la sala. La luz funciona igual. Pega en el gas, lo excita y deja coro. Esos ecos dibujan mapas confiables del poder de la estrella. Mirar a R136A1 es mirar una prueba límite. Límite no como borde rígido, sino como baranda móvil que depende del material del ruido del ambiente y del pulso de la fuente. Quien estudia esas barandas gana serenidad porque sabe cuánto puede ceder el puente sin romperse. Lo mismo ocurre aquí. Conocer cuánto aguanta una estrella y qué hace al borde permite leer con calma regiones caóticas. En ese orden silencioso se descubre una enseñanza. Las escalas importan, pero también los detalles minúsculos como granos de polvo que deciden dónde se aquieta el gas. Cada anillo tallado por los vientos cuenta de energía repartida con paciencia. Cada zona clara recuerda que la luz hace trabajo mecánico real. En el fondo late una cuestión humana. Frente a la potencia nacen metáforas de tormenta y rugido, pero lo que aparece es un trabajo continuo y sostenido. Sin gritos, sin espectáculo estridente, solo empuje, resistencia y entrega de calor. Esa idea repetida a distintas escalas organiza la mente y quita el vértigo. Lo inmenso también sigue reglas suaves. R136A1. Entonces deja de ser solo un récord y se vuelve un instrumento. Sirve para calibrar modelos, ordenar intuiciones y pensar en estrellas antiguas que con menos metales quizás crecieron incluso más. También invita a leer remanentes futuros y caminos de colapso, aunque eso pertenezca a otra parte del viaje. Por ahora basta el trazo esencial. Una estrella extrema vive al borde del equilibrio, airea su barrio con luz y viento, y empuja a la ciencia a precisar límites. El cúmulo continúa vibrando. La tarántula respira despacio, y en ese resplandor la atención se prepara para adentrarse en la cuna que hizo posible tal exceso sereno. La nebulosa tarántula se extiende como un mar encendido dentro de la gran nube de Magallanes. Gas y polvo dibujan pliegues, velos y corredores que laten con luz. Cada resplandor señala una chispa reciente de nacimiento estelar. En el centro vibra el cúmulo R136 y alrededor palpitan nudos más pequeños que también crecen. El ambiente es intenso pero legible. Gravedad, turbulencia y radiación se disputan cada grano, y de ese pulso surgen los excesos que permiten gigantes. Una cuna tan vigorosa reúne ingredientes y ritmos que empujan el tamaño al límite. El gas frío forma filamentos largos que convergen como ríos hacia un embalse común. Esos ríos alimentan zonas densas donde la gravedad compacta y la luz todavía no alcanza. Turbulencia supersónica significa movimientos de gas más rápidos que el sonido. Esa agitación levanta remolinos, comprime bolsillos y abre huecos como viento que ondula un campo de trigo. Importa porque decide qué fragmentos colapsan primero y cuánta masa logran reunir. En regiones claras domina una burbuja de hidrógeno ionizado. Región Xi es gas donde los átomos pierden electrones por la radiación. Ese baño energético calienta, empuja y esculpe, dejando cavernas con paredes brillantes que avanzan lentamente. En los bordes, la frontera empujada por luz actúa como una ola. Frente de ionización es la línea donde el gas cambia de estado. Allí se comprime materia, el polvo se recalienta y nacen nuevos núcleos. Es un ciclo que combina empuje y entrega como un latido que ordena el caos. Presión de radiación es el empuje que ejerce la luz sobre la materia. Cuando crece despeja cavidades, pero también puede apilar gas en crestas cercanas. Esa apilación sirve de andamio para más estrellas y el mapa se actualiza por capas. Fotoevaporación significa que la luz calienta y arranca gas capa a capa. El cúmulo central añade su propia firma. Vientos estelares son corrientes de gas expulsadas desde superficies calientes. En zonas más profundamente hundidas, la gravedad manda sin distracciones.
Se forman núcleos que crecen por acreción sostenida como gotas que resbalan por una hoja hacia el mismo punto. Acreción es caída de materia hacia un objeto por la gravedad. El ritmo de caída decide cuánto engorda una estrella antes de encender vientos que la frenen. Aquí aparece la razón de fondo para estudiar este jardín. Si el abastecimiento es rápido y constante, el núcleo puede cruzar barreras que en entornos más suaves detienen el crecimiento. Si el abastecimiento se corta, la frontera se impone y queda un límite más bajo. La metalicidad del lugar es menor que en la Vía Láctea. Metalicidad describe la cantidad de elementos más pesados que helio. Con menos metales los vientos pierden eficacia y la luz encuentra menos agarraderas para frenar el flujo. Ese detalle alarga la fase de engorde y reduce pérdidas y por eso importa. También importa el ritmo general de formación. Tarántula produce estrellas a una velocidad que recuerda a galaxias vigorosas del universo temprano. Ese parecido ofrece una ventana práctica para entender tiempos antiguos con materiales cercanos. Seguir la cartografía del polvo ayuda a anclar la vista. Donde el color se vuelve más rojo, la cortina es más gruesa y protege embriones. Donde el brillo vuelve azul, la cortina se adelgaza y permite que la radiación marque surcos. Entre ambos extremos aparecen canales alargados que guían el gas como acequias trazadas con paciencia. Esa cronología visual permite reconstruir secuencias y estimar edades sin ahogarse en tecnicismos. Lo que parece caos revela una geometría paciente. Filamentos convergen, burbujas se superponen, paredes se curvan, y el conjunto marcha con una suavidad inesperada. De ese equilibrio se desprende una enseñanza clara a medio camino. Para que nazca algo tan descomunal como R136A1, el entorno debe sostener suministro, presión y protección al mismo tiempo. Suministro para alimentar, presión para adelgazamientos oportunos, protección para evitar que los vientos arranquen la cuna prematuramente. Cuando esas piezas coinciden, el reloj avanza hacia masas altas sin quebrarse. Si una falla, el crecimiento se interrumpe y el techo baja. En los límites de la cuna aparecen señales que confirman esta lectura. Se ven frentes deshilachados donde el gas se ha vaciado y se ven baluartes densos donde la luz todavía no entra. Esa convivencia alimenta un ritmo de oleadas. Primero clarean cavidades, luego se aprietan crestas, después nacen racimos en los pliegues protegidos. El resultado no es un estallido único, sino una secuencia escalonada que reparte energía y materia. Volver la mirada a todo el cuadro ayuda a no perder serenidad. Un mar brillante puede imponer vértigo, pero aquí cada trazo responde a fuerzas conocidas y graduadas. En la distancia el conjunto respira con calma, y a la vista de ese mecanismo la mente ordena los ingredientes que juntos vuelven posible un nacimiento extremo sin ruido innecesario. R136 ocupa el corazón de la tarántula como un enjambre vivo donde la luz se superpone. Decenas de gigantes jóvenes comparten vecindad y la proximidad confunde medidas. Separar una estrella de otra requiere paciencia y método, no fuerza. Campo abarrotado significa que muchas fuentes brillan casi en el mismo punto. La vista se satura, los perfiles se pisan, y el brillo de una contamina a la siguiente. El resultado inicial es una melodía enredada. La herramienta para desenredarla es la forma de la luz en el foco. Función de dispersión puntual es el dibujo que deja una fuente puntual en una imagen. Conocer ese dibujo permite restarlo, pulirlo y revelar lo oculto. En R136, ese dibujo cambia con la posición y el color. Ajustarlo estrella por estrella es como afinar cuerdas en una sala amplia. Cuando encaja, el resto del conjunto se aclara y emergen diferencias sutiles. Un pequeño avance ocurre al primer recorte correcto. Brillos que parecían unidos se separan con limpieza y una magnitud deja de inflarse por el vecino.
Fotometría es medir el brillo con reglas consistentes. Al estabilizar esa medida, la masa estimada respira dentro de márgenes razonables, y la ansiedad del exceso se atenúa. El ojo antes abrumado se calma frente a figuras que ahora guardan proporciones. Seguir con los colores ayuda a fijar edades. Índice de color es la diferencia de brillo entre filtros. Aunque suene técnico, funciona como comparar tintes en un lienzo. Tonos más azules delatan calor y juventud. Tonos menos azules sugieren enfriamientos leves o polvo delante. Al ordenar esos índices, el cúmulo muestra un gradiente suave. Hacia el centro, las estrellas más calientes dominan. Hacia afuera, la mezcla se diversifica. La imagen mental se fortalece un núcleo vibrante, rodeado por capas donde el tiempo ya deja matices. Luego llega la lectura de líneas. Espectro es la luz separada por longitudes de onda como un arco desplegado. Allí aparecen marcas que cuentan velocidades y vientos. Ancho de línea es el ensanchamiento por movimientos en el gas. Líneas anchas indican corrientes rápidas. Líneas más ceñidas, capas más tranquilas. En R136, las líneas de los más masivos se abren señal de respiraciones potentes. Ese detalle sirve como verificación independiente del retrato fotométrico. Dos caminos distintos llegan a conclusiones compatibles y la confianza crece. El hacinamiento aún guarda trampas. Estrella compañera no resuelta es una compañera tan cercana que se confunde con la primaria. Una compañera puede inflar el brillo total y por reflejo inflar la masa estimada. Distinguirla requiere ligeras variaciones de posición aparente en el tiempo. Astrometría es medir posiciones con gran precisión. Cambios minúsculos, casi como el pulso en un vaso, delatan danza orbital. En un puñado de casos ese pulso aparece y los sospechosos se confirman múltiples. En otros la quietud persiste y la solitaria queda más probable. Un payoff discreto ocurre cuando un sistema dudoso se resuelve en dos. La masa de cada componente baja a cifras más prudentes y el conjunto del cúmulo recupera coherencia con las teorías de formación. RCA 136A1 permanece en la cima, pero su trono deja de estar rodeado por copias imposibles. El mapa de fondo también influye. Brillo de nebulosa es luz extendida producida por gas ionizado. Si no se elimina bien, añade una gasa uniforme que eleva mediciones. Restar esa gasa exige muestrear regiones limpias, construir un fondo y retirarlo con suavidad. Hecho con prisa corta bordes y roba flujo real. Hecho con tiento devuelve contornos naturales y preserva la señal de cada estrella. La vista final gana nitidez sin violencia. Un anclaje visual ayuda a fijar el resultado. El centro deja de ser una masa blanca y se vuelve un mosaico nítido, donde cada tesela tiene tono y brillo propios. De pronto, trayectorias de viento se dibujan cerca de los colosos y contrastes de color revelan capas de edad en un radio corto. El oído imaginario también reconoce la orquesta. El instrumento principal ya no aplasta a los demás. La armonía de conjunto aparece con equilibrio. Entonces entra la pregunta clave: ¿cuánto pesa realmente la figura central en este lienzo despejado? La respuesta no es un número único, sino un intervalo razonado que nace de todo lo anterior. Incertidumbre es un rango que reconoce límites del método. Importa porque protege contra conclusiones frágiles y evita triunfos exagerados. En R136, esas bandas de incertidumbre se estrechan cuando las imágenes de alta resolución y los espectros coinciden. A medida que la coincidencia se repite, la curva de confianza sube y el retrato de R136A1 queda mejor centrado. El cúmulo, una vez turbio, se ordena por capas y por roles. Gigantes con vientos tallan cavidades. Intermedias calientan más despacio y rellenan huecos. Pequeñas en enjambres bordean filamentos como luces bajas en avenidas laterales.
Ese reparto sostiene una lectura tranquila del conjunto. En ese marco, R136A1 no es un milagro aislado, sino el extremo visible de una población coherente con su entorno. La mente descansa porque el paisaje responde a causas continuas, no a excepciones caprichosas. Lo que parecía una aglomeración cegadora se transforma en un tejido fino, y desde ese tejido despejado el camino se abre hacia las condiciones de nacimiento que permitieron sin ruido un crecimiento tan grande en tan poco tiempo. La luz guarda la historia de R136A1 con una franqueza que asombra. Llega en torrentes desde la cuna y al abrirla en colores habla. Espectro es la luz separada por longitudes de onda. Allí aparecen líneas, valles y cimas que obedecen a átomos y movimientos. La vista no solo admira un brillo, lee un registro dinámico del gas que exhala la estrella. En R136A1 destacan rasgos propios de una superficie ardiente y vientos colosales. Viento estelar es gas expulsado desde la capa externa. Viaja a miles de kilómetros por segundo y talla perfiles anchos. Ancho de línea es ensanchamiento causado por velocidades en el gas. Cuando las capas soplan con fuerza, las líneas se abren y muestran alas redondeadas. Esa forma revela el pulso profundo de la energía que escapa. La firma más llamativa surge en el azul del espectro. Allí las líneas muestran mezcla de emisión y absorción con bordes cortados. Perfil P, Cygni, es emisión con absorción desplazada al azul. Indica flujo que sale hacia el observador y roba luz en el frente. En R136A1, ese trazo aparece poderoso señal de expulsión sostenida. A su lado el bosque de líneas de helio y nitrógeno dibuja juventud. Nitrógeno fortalecido sugiere capas mezcladas por convección y rotación. Rotación es giro del cuerpo estelar sobre su eje. Ese giro arrastra material y acerca al exterior productos del horno central. La consecuencia es un patrón químico que delata edades cortas y quema veloz. La luminosidad medida con filtros calibrados roza cifras de millones de soles. Luminosidad es energía emitida por unidad de tiempo. Con ella y con la temperatura de color, un modelo atmosférico ajusta radios y flujos. Modelo atmosférico es simulación de capas externas para reproducir el espectro. Ajustar no es forzar, es deslizar parámetros hasta que las líneas y el continuo encajan con suavidad. Cuando encajan, la balanza entre gravedad y luz queda acotada. Esa balanza ofrece pistas de masa. La masa no se lee directo, pero su huella aparece en los vientos. Más masa sostiene mayor luminosidad y por tanto mayor empuje radiativo. Empuje radiativo es fuerza de la luz sobre la materia. A medida que crece el viento gana densidad y velocidad, y el espectro lo confiesa. No es un retrato a una sola toma. Cambios finos en el tiempo añaden relieve. Variabilidad es cambio medible de brillo o línea. En estas gigantes pequeñas palpitaciones modifican el ancho y la profundidad. Seguir esas variaciones añade seguridad, como ver un paisaje con luz de mañana y de tarde. En ambos casos la silueta general se mantiene y las dudas se reducen. También ayudan los desplazamientos de las líneas. Desplazamiento. Doppler es cambio de longitud de onda por movimiento. Permite medir velocidades en el gas que sopla y en capas más quietas. Cerca de R136A1, las cifras son altas y consistentes con un viento denso. Esa coherencia es una segunda llave para cerrar el retrato. La proximidad de otras luces intenta enturbiar la lectura. El fondo de la nebulosa añade brillo extendido que colorea el continuo. Continuo es la parte lisa del espectro sin líneas finas. Retirar su velo exige medir regiones libres, modelar su forma y restarla. Hecho con calma, el relieve verdadero de R136A1 emerge sin bordes artificiales. De pronto una imagen mental se fija con nitidez.
la estrella como un horno cercado por un río de gas que huye. El río brilla, se calienta, se acelera y deja señales en cada vuelta del arco. La lectura de líneas se vuelve un paseo por ese río. Aquí el nitrógeno canta más fuerte, allá el helio marca la temperatura, más allá un hueco azul sugiere el mordisco del flujo hacia afuera. Cada pista ancla una parte del cuadro físico. La edad se acota con isocronas que cruzan luminosidad y color. Isocrona es una curva de igual edad en un diagrama estelar. Con ellas, R136A1 cae en el grupo más joven del cúmulo. La conclusión coincide con su vigor espectral. Un alivio metódico, dos vías distintas convergen en la misma estación. Las incertidumbres, sin embargo, se respetan. Incertidumbre es un rango honesto alrededor de una medida. En un entorno tan apretado, una compañera oculta podría inflar el brillo total. Las líneas ayudan a delatar mezclas improbables. Firmas dobles del mismo elemento con desplazamientos distintos traicionarían dos fuentes. Cuando no aparece en el escenario de solitaria gana peso. No se excluyen sorpresas futuras, pero el mapa presente sostiene su lectura con serenidad. El pulso del viento añade un mensaje de equilibrio. Muy cerca del límite donde la luz vence a la gravedad, pequeñas variaciones cambian la salida de materia. Si el flujo crece, la superficie se aligera y el empuje se regula. Si baja la gravedad, recoge más gas y el horno se alimenta. El sistema se autorregula con una delicadeza que impone respeto. Verlo en las líneas es asistir a una respiración honda. El valor práctico aparece al cerrar la carpeta. Con un espectro consistente y un modelo que lo reproduce, la masa queda acotada dentro de márgenes estrechos para una estrella tan extrema. Más loss rate es ritmo de pérdida de masa por viento. Ese ritmo junto con luminosidad y temperatura fija la senda evolutiva probable. También define la energía que regresa al entorno y con ella el ritmo detallado de cavidades. El cuadro completo no necesita estridencias. Una luz desplegada en colores y una docena de huellas bien leídas bastan. Desde esa calma, R136A1 deja de ser una cifra en disputa y se convierte en un cuerpo con rasgos firmes, respirando al borde de sus posibilidades y dejando al cúmulo una impronta que se reconoce por donde se mire. La ruta siguiente invita a comparar este retrato con el techo teórico de masa y con las condiciones que lo empujan o lo frenan sin romper el hilo de la serenidad. El límite que guía a R136A1 no es capricho, es física simple. Cuando la luz empuja tanto como la gravedad, la balanza tiembla. Ese borde se entiende con una idea clara. Presión de radiación es la fuerza que ejerce la luz sobre la materia. Si esa presión iguala el tirón gravitatorio, la superficie pierde agarre y el gas se suelta. A ese punto cercano se le llama umbral de equilibrio luminosidad-gravedad. No exige tecnicismos para sentirse. Basta imaginar manos opuestas que tiran de una cuerda. Si ambas empujan igual, el nudo en medio queda sin dueño. En una estrella extrema ese nudo es la capa donde fotones y peso compiten. Allí el material decide quedarse o irse con una sensibilidad notable. Un pequeño aumento de brillo puede abrir canales de fuga. Una leve caída puede cerrar grietas y permitir más caída de gas hacia adentro. Esa delicadeza gobierna el techo práctico de masa con calma firme. Para orientarse mejor ayuda a una regla de escala. Opacidad es cuánta resistencia ofrece la materia al paso de la luz. Cuando la opacidad sube, la luz empuja con más eficacia y la superficie se aligera. Cuando baja la gravedad, recupera control y el flujo se modera. En ambientes con pocos metales la opacidad desciende en ciertas bandas. Ese detalle cede margen extra a las capas y permite sostener brillos altos sin explotar. Por eso el entorno importa tanto. La cuna de tarántula con su metalicidad menor
facilita que el equilibrio luz-peso se mantenga en un rango más amplio. Un avance nítido surge al considerar la geometría del flujo. Campo de líneas magnéticas es el entramado invisible que guía cargas. Aunque sutiles, pueden ordenar salidas y abrir chimeneas preferentes. Si la salida se canaliza, la superficie encuentra alivio local y reacomoda tensiones. No se necesita un bosque de términos para seguir la idea. La estrella reparte el exceso por rutas que reducen daños como válvulas discretas. Ese reparto evita que toda la envoltura ceda a la vez. El resultado es estabilidad por rachas, no por rigidez. También cuenta el giro. Rotación es el giro de la estrella sobre su eje. Cuando gira rápido, la forma se aplana en el ecuador y el peso efectivo cambia con la latitud. Cerca del ecuador, la gravedad aparente baja un poco, en los polos sube. Esa diferencia deja que el brillo se escape más por zonas favorecidas. El sistema otra vez se regula abriendo vías preferentes que descargan energía. Con todo, la frontera no es una pared. Es una franja donde pequeños cambios importan mucho. Por eso las estimaciones de masa necesitan intervalos honestos. En esa franja, un ajuste fino en opacidad, rotación o canalización modifica la tasa de salida. Tasa de salida es cantidad de masa expulsada por tiempo. Si aumenta, la estrella se aligera y se aparta del borde. Si disminuye, gana peso y se acerca de nuevo al límite. La autorregulación suaviza extremos y prolonga la vida activa de la superficie. Un anclaje visual ayuda a fijar el cuadro. Imaginar una caldera brillante con respiraciones largas. Cada respiración abre puertas, aligera y cierra de nuevo. Las paredes se arquean sin romperse, porque cada exhalación evita que la presión interna sature. En el cielo, esa respiración se ve como cambios sutiles en perfiles de línea y brillos muy altos sostenidos sin derrames catastróficos. Desde este marco, el techo de masa deja de ser un número único. Se vuelve un rango que depende de ambiente, rotación y composición. En R136-A1, todas esas piezas apuntan a un extremo legítimo, no a un error. El entorno con menos metales reduce la fricción de la luz, la juventud favorece capas calientes que responden rápido y la vecindad dinámica ayuda a limpiar gas sobrante con eficiencia. Cada factor aporta un pasillo extra para mantenerse cerca del borde sin cruzarlo. El por qué importa se muestra en dos planos. Primero, organiza modelos de nacimiento. Saber dónde cede la balanza permite decidir qué tasas de caída son plausibles. Si el top es más alto en ciertos ambientes, entonces viveros como Tarántula pueden producir colosos con más facilidad. Segundo ancla, predicciones de energía de vuelta al medio. Estrellas cerca del borde devuelven más empuje al gas y esculpen mapas diferentes. Ese tallado cambia la secuencia de nacimientos a su alrededor, elevando o frenando nuevas oleadas. Un pequeño payoff aparece al comparar con gigantes menos extremas. En ellas el empuje de la luz aún no domina y los vientos son más discretos. Sus espectros muestran líneas más delgadas y bordes más tranquilos. Ese contraste confirma que R136-A1 pasea por la franja crítica y que sus señales no son comunes. La serenidad de la lectura proviene de la coherencia entre piezas. Luz, opacidad, giro, canalización y entorno cuentan la misma historia. Ningún tramo exige invenciones raras, solo la suma paciente de influencias ordinarias llevadas a su grado máximo. En ese sumatorio, el límite de masa deja de sonar a barrera rígida y se entiende como un acuerdo dinámico entre empuje y peso. El acuerdo se firma cada instante en la superficie y se renueva con cada viento que parte. Mirar así permite descansar la mente. Lo excepcional obedece reglas suaves. R136-A1 se sostiene en ella sin ruido, como un puente que vibra dentro de tolerancias conocidas. Esa imagen final ofrece una base tranquila para el paso siguiente, revisar cómo nació tal equilibrio en la cuna y qué combinaciones de suministro y resguardo
hicieron posible que una estrella creciera tanto sin romper su nudo de fuerzas. Crecer hasta el exceso requiere un camino que sostenga suministro o sume piezas con decisión. En un vivero como Tarántula, ambas rutas conviven como posibilidades serenas. La primera imagina un núcleo que alimenta sin pausa protegido por densidades altas y rutas de entrada bien guiadas. La segunda imagina encuentros en un enjambre apretado, donde órbitas se estrechan y colisiones o fusiones hacen el trabajo que la gravedad sola no alcanza. La idea central es simple. R136A puede nacer por acreción feroz y continua, o por sumas escalonadas que añaden masa en golpes discretos, y el entorno dicta cuánto pesa cada vía. En la ruta de la acreción, el gas fluye por filamentos como ríos templados que no se detienen. La envoltura se densifica, la temperatura sube, y el material cae hacia el núcleo con ritmo sostenido. Para que ese ritmo sobreviva a la presión de radiación, hace falta resguardo. Resguardo significa sombras locales, geometrías que protegen y canales donde la luz se disipa sin desalojar la cuna. Discos y columnas actúan como paraguas que atenúan el empuje. A medida que la estrella engorda, inicia vientos que intentan cortar la escalera. El equilibrio depende de si el suministro supera las pérdidas. Cuando supera el crecimiento, sigue. Cuando empata el tamaño, se estabiliza cerca del borde. Rotación entra con su propia música. Un giro rápido aplana el ecuador y abre zonas donde la gravedad efectiva cede un poco. Allí los vientos alivian antes y el flujo encuentra carriles. Ese alivio, paradójicamente, puede permitir que la acreción continúe por regiones menos expuestas, como si el sistema redistribuyera tensiones para sostener el avance sin romperse. La firma esperable de esta ruta es una estrella con huellas de juventud, extrema mezcla química por rotación y un historial de variaciones suaves que reflejan adaptaciones del flujo. En la ruta de fusiones, el enjambre denso del cúmulo ofrece proximidad peligrosa. Tráfico gravitatorio significa pasos cercanos que drenan energía orbital y acortan distancias. En un núcleo como R136, esos pasos abundan. Con el tiempo, dos o más astros jóvenes pueden rozarse, perder envolturas y acabar unidos. Una fusión aporta masa en un salto y también calor y momento angular extra. Ese salto deja huellas, una rotación muy alta tras el evento, una envoltura hinchada por un tiempo o una química superficial alterada por material recién mezclado. También puede dejar pequeños desajustes en la alineación de ejes y en la forma de la estrella. El vecindario guarda señales compatibles, densidad elevada, velocidades internas que acercan cuerpos y edades muy tempranas que aún permiten encuentros antes de que los vientos despejen el corredor. El cuadro comparado ofrece una pauta práctica. Acreción prolongada tiende a producir curvas de luz, mesuradas perfiles de viento que crecen con la luminosidad y una geometría de cavidades más organizada. Fusiones tienden a introducir episodios breves de expansión y reorganización, seguidos de periodos de acomodación. Cuando un caso extremo muestra rotación alta, químicos mezclados y un entorno de choques sutiles en gas cercano, la balanza puede inclinarse hacia sumas por encuentros. Si en cambio el flujo es estable, los vientos siguen escalas esperadas y la estructura de la cuna sugiere protección persistente, la acreción continua gana peso. En R136 ASA1, ambas narrativas encuentran alimento. El enjambre facilita aproximaciones y la juventud deja margen para choques tempranos. A la vez, los filamentos de Tarántula y los frentes de ionización modelan corredores capaces de sostener alimentación seria durante el crecimiento inicial. El resultado razonable es un origen mixto con un componente dominante. Dominante no significa único. Significa que una vía llevó la voz principal y la otra aportó acentos. Un anclaje visual ayuda a fijar la escena.
Imaginar un remolino central con afluentes que entran a ritmo sostenido, mientras de cuando en cuando una perla grande que pasaba cerca cae al corazón y se funde con él. Tras cada fusión hipotética, el remolino se ensancha y tarda un tiempo en recobrar su forma. Tras cada fase de acreción eficiente, el remolino se espesa y profundiza. El conjunto no pierde serenidad, porque ambas dinámicas se amortiguan por la presión de radiación que actúa como freno suave. Desde la lectura observacional, varias piezas ofrecen guía. Una rotación mantenida en un rango alto, pero no extremo, vientos que siguen la escala de la luminosidad, y firmas químicas que reflejan mezclas sin saltos abruptos, favorecen el guión de alimentación continuada con episodios menores de unión. Señales de compañeras muy cercanas si aparecen, añaden complejidad y podrían apuntar a etapas previas donde la interacción ya moldeaba el sistema. Si no aparecen, la solitaria dominante gana credibilidad. En cualquier caso, el tiempo disponible es corto. Estrellas tan masivas crecen y evolucionan con prisa. Si una fusión ocurre, suele hacerlo pronto cuando el cúmulo aún está espeso y el gas aún no se despeja. Si la acreción domina, lo hace al principio antes de que los vientos abran cavidades grandes. Ambas condiciones conducen a un mismo punto. El origen se decide en los primeros instantes. Importa entenderlo porque organiza expectativas sobre cuántos colosos produce un vivero y en qué ambientes aparecen. Si las fusiones son la regla, la densidad del núcleo se vuelve la variable crítica. Si la acreción continua manda el patrón de filamentos, las sombras y el ritmo de ionización pasan al frente. En Tarántula, el retrato sugiere un equilibrio fértil entre densidad y suministro. R136A1 queda entonces como el fruto más visible de esa combinación. No rompe reglas, las lleva al borde con disciplina. Su presencia dirime que bajo ciertas condiciones el techo de masa respirado en teoría puede alcanzarse en la práctica sin ruido cataclísmico. Esa comprensión deja al cúmulo con un mapa más nítido y abre la puerta al siguiente paso, seguir la huella de sus vientos, para ver cómo ese origen, sea por ríos o por su más talla el barrio, y regula las próximas generaciones con un pulso que no se apaga. El viento de R136A1 no es un ruido, es un trabajo continuo. Sale desde la superficie caliente y empuja al gas vecino con paciencia firme. Viento estelar es gas expulsado a gran velocidad desde una estrella. En esta gigante ese flujo nace denso y rápido y recorre el cúmulo como una marea persistente. La idea central es clara: los vientos tallan cavidades, iluminan paredes y regulan nacimientos cercanos. Al hacerlo, distribuyen energía y ordenan una región que sin ellos se saturaría de gas inmóvil. El primer efecto aparece cerca de la estrella. Una burbuja de gas ionizado crece brillante y silenciosa. Sus bordes se cargan de luz y se curvan hacia afuera como la piel de una onda que avanza. Frente de choque es la superficie donde el viento empuja y comprime el medio. Allí el gas se calienta, gana presión y se aparta, abriendo espacio para que la radiación viaje sin trabas. Un pequeño avance conceptual llega al mirar la transferencia de movimiento. Momento es cantidad de movimiento que empuja una masa. El viento entrega momento al gas circundante y lo pone en marcha. Ese empuje repetido a cada instante despeja corredores y crea canales que conectan zonas densas con huecos nuevos. En los mapas, los canales se ven como cintas más claras que serpentean entre sombras suaves. Esa imagen ayuda a fijar la escena sin prisas. A escala mayor, la energía del viento sostiene un pulso. Energía mecánica es la capacidad de realizar trabajo. La burbuja incorpora esa energía y su expansión hace trabajo contra la gravedad del cúmulo. Al crecer la burbuja, encuentra regiones diversas. Unas ceden fácil y se vacían, otras resisten y se compactan. Las compactas se convierten en nidos donde la gravedad encuentra momento para caer.
Allí nacen nuevas estrellas pequeñas no lejos del faro central. Un payoff discreto aparece. El viento que despeja también prepara cunas en los bordes. El tallado no es uniforme. En dirección ecuatorial, la superficie aplanada por el giro ofrece salidas preferentes. Rotación modula la distribución del empuje en la envoltura. Por esas fajas, la materia sale con algo más de facilidad y los arcos se abren un poco más. Cerca de los polos, el empuje encuentra capas más tensas y la pared brilla con un borde más nítido. La suma imprime una asimetría suave que no desordena, solo guía. Al seguir el gas, la vista alcanza nudos donde el viento se encuentra con flujos de otros colosos. Interacción de vientos es choque entre corrientes estelares. El encuentro levanta láminas calientes que emiten luz con un tono propio. Esas láminas revelan direcciones y ritmos del conjunto como pliegues en un telón. Cuando el viento choca con polvo, el polvo baila y reparte calor. Ese baile cambia colores y deja una firma útil para reconstruir trayectos. Más lejos, la presión de radiación suma su voz. Presión de radiación es empuje de la luz sobre la materia. Luz y viento trabajan juntos. La luz ioniza y empuja granos pequeños. El viento barre y conduce. A ratos un frente de ionización alcanza una cresta y la aprieta. La cresta se condensa, el polvo se calienta y un núcleo se prepara en el refugio de sombra. El resultado llega con retraso, nuevas luces discretas en los bordes de la burbuja. En esa orilla el vecindario aprende un ritmo. Oleada de despeje, compresión, cosecha de nacimientos y de nuevo despeje. Cada ciclo deja paredes más firmes y corredores más limpios. A medida que las cavidades crecen, la fuga de gas hacia el exterior del cúmulo se facilita. El cúmulo pierde peso en su halo y se vuelve más transparente a su propia luz. Ese cambio estabiliza el centro donde el gas ya no se acumula con tanta rapidez. La retroalimentación entonces regula, no apaga. Mantiene el enjambre respirando con orden. Un anclaje visual consolida la lectura. Imaginar una concha brillante hueca por dentro con vetas que irradian hacia afuera. Entre las vetas pequeñas perlas azules cuentan nuevos nacimientos. En el interior el vacío relativo permite que las voces más fuertes se escuchen sin rebotar en exceso. Todo avanza sin estridencia. La tasa de pérdida de masa sigue un curso plausible. Tasa de pérdida es cantidad de masa expulsada por tiempo. Si aumenta, la estrella se aligera y los arcos se expanden con más vigor. Si disminuye, los bordes avanzan lento y el gas vecino recupera terreno. En R136A1, el ritmo sostenido mantiene presiones altas sin explosiones caóticas. Esa estabilidad permite que los canales recién abiertos dure más que un suspiro. La utilidad práctica se siente en la cronología del cúmulo. Al despejar el centro, el viento reduce nuevas colisiones peligrosas y calma el tráfico. También lija gradientes de densidad que podrían fragmentar en exceso. El resultado es una población más distribuida con edades escalonadas que se adhieren a un patrón legible. Desde esa claridad la mente ordena causas y efectos sin esfuerzo. Queda una enseñanza serena. La energía de una estrella extrema no solo brilla, moldea su barrio con paciencia, quita tapones y devuelve material ya procesado a la cuna. Ese material enriquecido será semilla de generaciones que nacerán en los bordes. Al final, el viento de R136A1 no es una tormenta desatada, es una respiración amplia que esculpe, regula y acompasa. A su paso el gas aprende rutas nuevas, el polvo descubre bordes y el cúmulo encuentra un equilibrio fluido. Mirar ese equilibrio devuelve calma. Nada se resuelve de golpe. Todo evoluciona por capas que crecen y se asientan. En esa evolución, la estrella extrema cumple un papel de jardinería cósmica, poda, airea y despeja. Pronto el camino conduce a su brillo mismo, a la fuente que alimenta ese empuje. Allí la comprensión se ajusta de nuevo
y el lienzo gana otra profundidad en silencio. La luminosidad de R136-1 no es solo una cifra alta, es una corriente continua de energía que sostiene y regula todo a su alrededor. Luminosidad es energía emitida por unidad de tiempo. En esta estrella esa salida llega a millones de soles y roza el borde donde la luz pesa casi tanto como el propio cuerpo. La idea central es simple y profunda. Un brillo tan enorme sostiene el equilibrio, empuja el gas cercano y define cada minuto de su vida. La superficie vibra con flujo constante. Temperatura efectiva es la medida del calor que sentiría un observador. A esa temperatura las capas radiantes hierven con orden y alimentan el empuje hacia afuera. El resultado es un rostro brillante que no parpadea en exceso, pero sí respira. La respiración se reconoce en cambios finos del viento, no en explosiones. Ese detalle ofrece calma a quien mira. No hay espectáculo violento, hay constancia. Para sentir la magnitud, ayuda a imaginar una plaza iluminada por miles de antorchas. Solo que aquí la luz nace del mismo tejido de la materia. Núcleo, capas radiantes y superficie forman una cadena sin pausa. Eficiencia nuclear es fracción de masa convertida en energía. En gigantes así la conversión es intensa y rápida. Esa rapidez no significa desorden. Significa una caldera estable que rinde a tope, bien ventilada por su propio resplandor. La ventilación ocurre porque la luz empuja. Empuje radiativo es la fuerza de los fotones al chocar con materia. Cuando el flujo crece, la fuerza se nota en las capas externas. Si sube demasiado, la superficie pierde agarre y el viento se acelera. Si baja un poco, la gravedad recoge más gas y el viento se modera. La autorregulación aparece en esa danza milimétrica. El brillo enorme abre rutas de salida y a la vez impone ritmo. La medida del brillo no se toma de un solo color. Energía total se reconstruye con un espectro amplio. Parte sale en ultravioleta, parte en visible, parte más lejos. En cada franja, la luz cuenta otra cara de la misma fogata. Mientras tanto, el continuo suave señala la temperatura global y las líneas confirman la presión del viento. Un pequeño payoff llega cuando todas las bandas coinciden. La energía integrada se alinea con la forma de las líneas y con el tamaño inferido para la estrella. Radio estelar es el tamaño efectivo de la superficie brillante. Con radio y temperatura, la cuenta del brillo se cierra con elegancia. No hace falta forzar nada. La coherencia descansa sola. Más allá del cálculo, la luz hace trabajo mecánico real. Caras de gas se despejan y paredes de polvo se calientan. El cúmulo recibe esa energía como un clima. Días de radiación intensa y vientos sostenidos tallan corredores y aclaran burbujas. En los bordes el calor ablanda la resistencia y permite que la gravedad compacte en crestas. Allí aparece la cosecha lenta de nuevas luces. Un segundo payoff nace de ese orden silencioso. La luz que parecía pura pérdida se vuelve inversión en la arquitectura del vecindario. Los contrastes de brillo dentro de la burbuja revelan geometrías suaves. Hay zonas más claras, zonas más tenues y sombras cortas donde el polvo sobrevive. Anisotropía es distribución desigual de la salida. Parte de esa desigualdad surge del giro. Rotación redistribuye temperatura y facilita vías de escape. En latitudes distintas, la luz encuentra resistencias distintas. Ese reparto no rompe la serenidad, solo guía el tallado con una preferencia discreta. En la mente queda una imagen limpia. Un faro central, una concha hueca que se expande, vetas que irradian como cauces y pequeñas brasas azules en los bordes. Cada brasa marca un nacimiento. Cada veta traza un camino de energía. El brillo sostiene todo el cuadro sin gritar. En el interior de la estrella la presión de radiación equilibra el peso con puntería. Cualquier desviación grande se notaría de inmediato.
No ocurre porque el sistema ajusta. Ajusta al modificar la tasa de pérdida, no al quebrarse. Tasa de pérdida es masa expulsada por tiempo. El valor acompaña al brillo. Si el brillo crece, la salida de materia sube y la estrella se aligera. Si baja, la caída recupera y la balanza regresa. Ese juego mantiene el borde sin cruzarlo. La utilidad de conocer la luminosidad extrema se extiende más allá del cúmulo. Relación masa-luminosidad es la ley que vincula brillo y masa. En el extremo alto la curva se empina y se acerca a límites prácticos. R136A1 ancla ese tramo con un punto real no hipotético. Modelos de formación y de evolución afinan sus parámetros con esa ancla. También lo hacen las predicciones sobre agujeros negros futuros y sobre la energía de vuelta a la cuna. La serenidad aparece al ver que no hay paradojas. Solo hay un presupuesto de energía muy alto que se reparte con eficacia. El reparto deja rutas claras en el gas y sostiene una población escalonada en edades. Quien mira puede seguir esas rutas como quien sigue caminos de luz sobre un lago. Ondas suaves, reflejos amplios y orillas que se encienden con discreción. Al final el brillo de R136A1 no queda como una exageración, queda como una máquina sólida que respira y regula. Una máquina que toma masa, la convierte en luz y en viento y devuelve orden al entorno. En ese equilibrio la estrella no exige aplauso, exige silencio y atención, porque su lección se entiende mejor cuando la mente se aquieta y permite que el cuadro completo se grabe. Con esa calma la ruta continúa hacia el papel del metal en la historia y hacia cómo la composición del lugar suaviza o endurece el mismo borde donde la luminosa colosal se sostiene sin fracturarse. La composición del lugar pone su propia mano sobre el destino de R136A1. En la gran nube de Magallanes la cantidad de elementos pesados es menor que en la Vía Láctea, y ese detalle altera fuerzas que parecen inmutables. Metalicidad es la fracción de elementos más pesados que helio. Con menos metales el gas ofrece menos líneas para que la luz se agarre. Opacidad es resistencia del material al paso de la radiación. Si la opacidad baja, la luz se escurre con más facilidad y el viento necesita más empuje para arrancar la materia. La idea central es serena metalicidad menor, reduce pérdidas por viento y permite sostener brillos altos sin que la superficie se deshilache tan pronto. En R136A1, esa ventaja alarga el tramo de vida en que la estrella se mantiene cerca del borde sin cruzarlo. La luz sigue empujando pero encuentra menos palancas para vaciar la envoltura. El resultado es una tasa de pérdida modulada capaz de mantener alta energía sin desmoronar la estructura. Tasa de pérdida es masa que se va por unidad de tiempo. En entornos con metalicidad alta, las líneas de metales multiplican el agarre y los vientos se encrespan. En entornos con metalicidad baja, las líneas son menos abundantes y la salida se suaviza. El matiz importa porque cambia el calendario evolutivo. Una estrella que pierde menos masa conserva un núcleo más grande durante más tiempo. Ese núcleo guarda presión y temperatura para sostener el brillo extremo de forma estable. Cuando se mira el espectro, la evidencia aparece con el grosor justo. Líneas metálicas más tenues señalan esa pobreza relativa. El continuo muestra calor intenso, pero las mordidas finas que delatarían una selva de transiciones resultan más espaciadas. Esa limpieza no significa vacío de detalles. Significa que el bosque tiene menos ramas donde los fotones puedan frenar. La lectura se vuelve coherente con la imagen del viento más regulado. Un anclaje visual ayuda a fijar el cuadro. Imaginar una vela inmensa recibiendo viento constante. Si la tela tiene muchas costuras, la ráfaga se agarra y sacude. Si la tela es más lisa, el aire resbala con menos tirones. R136A1 vive en esa tela más lisa. La ráfaga existe, pero el paño no vibra en exceso.
Por eso la cáscara no vuela de golpe y la cámara de combustión mantiene su ritmo. Esta serenidad no borra la complejidad. Polvo también forma parte del relato. Polvo es conjunto de granos sólidos en el gas. Su cantidad depende de la metalicidad y del tiempo de cocción en generaciones previas. Con menos metales suele haber menos polvo, y con él menos sombras locales. Menos sombras significan menos trampas para la luz, y el empuje radiativo se distribuye con un patrón más uniforme. A escala del cúmulo, ese patrón favorece burbujas más lisas y canales más largos. A escala de la estrella, reduce puntos de escape extremos que podrían romper la envoltura por sitios concretos. La masa final resulta más sensible al balance global que a grietas locales. Hay una consecuencia práctica que ordena la mente. Si la metalicidad baja permite sostener masas mayores antes de alcanzar el límite, entonces viveros como tarántula pueden producir colosos con más frecuencia. Esa hipótesis encaja con el retrato observado. Cúmulos jóvenes, gas abundante, metalicidad menor, y una cola poblacional que se estira hacia arriba. Modelos de formación ajustan sus cifras para no subestimar la capacidad de los filamentos de alimentar núcleos que engordan sin que el viento los descosa. A su vez, modelos de evolución recortan la pérdida acumulada, lo que desplaza escenarios finales hacia núcleos más pesados. Un pequeño payoff surge al pensar en generaciones futuras. El material expulsado aún reducido transporta elementos procesados. En cada vuelta la cuna recoge nitrógeno y helio en proporciones que delatan hornos activos. Aunque la pérdida sea menor, el vecindario recibe suficiente semilla química para que los bordes del vaciado alberguen nacimientos con firmas reconocibles. Esa entrega templada mantiene el ciclo sin desbordes. Hacia el final del camino, metalicidad baja también matiza la puerta de salida de la vida estelar. Si la envoltura resiste más tiempo y el núcleo crece, la ruta hacia colapso directo gana opciones. Colapso directo es hundimiento del núcleo en un agujero negro sin explosión plena. Con menos pérdida antes del final, el núcleo llega más masivo y el paso a remanente compacto se vuelve más probable. No es sentencia cerrada, es una preferencia estadística que nace del mismo tejido de la composición. Mirar el cuadro completo devuelve calma. No hay artificio extraño. Hay una red de influencias suaves donde la química del lugar reescribe ritmos, empujes y desenlaces con mano ligera. R136A1, anclada en un mar de metales más pobres, muestra cómo pequeñas diferencias en opacidad y polvo cambian los términos del equilibrio sin forzarlo. La luz sigue brillando con desmesura. El viento sigue soplando con fuerza, solo que su negociación con la materia transcurre por un cauce menos áspero. En la imagen mental, la burbuja respira, los bordes relucen y los filamentos alimentan sin desgarrar. Con esa lectura en la mano, el relato avanza sin prisa hacia el final probable de una estrella que ha crecido con ventaja en un entorno austero y que por esa misma austeridad prepara un cierre más silencioso y pesado, capaz de dejar una huella profunda en el inventario oscuro del cúmulo. El camino final de R136A1 se dibuja entre dos salidas mayores, y cada una deja un rastro distinto en el vecindario. La primera imagina un colapso directo, silencioso y pesado. La segunda contempla una supernova de inestabilidad de pares luminosa y voraz. La idea central es clara, el desenlace decide qué elementos regresan al medio y qué remanente queda para siempre oculto. En colapso directo, la gravedad vence sin conceder un estallido completo. Colapso directo es hundimiento del núcleo en un agujero negro sin explosión plena. La envoltura apenas tiene tiempo de escapar. Parte cae con el núcleo y parte se apaga al perder su sostén. Lo que surge es una sombra compacta que traga luz y deja señales indirectas. El cúmulo lo advierte por ausencia de destello y por ajustes sutiles en el gas cercano. La opción contraria enciende otro paisaje.
Supernova de inestabilidad de pares es explosión causada cuando fotones de alta energía se convierten en pares electrón-positrón. Esa conversión roba presión al núcleo, la estrella cede, y el horno reacciona con una quemadura desatada de oxígeno y silicio. Si el pulso alcanza cierto umbral, la explosión puede deshacer buena parte de la estrella y sembrar una montaña de elementos pesados en la burbuja. En casos más extremos, la estrella entera puede disolverse y no dejar remanente. Entre ambos polos existen matices. Pulso de inestabilidad es oscilación donde parte de la envoltura sale y el núcleo sobrevive. Esos pulsos preparan el terreno para un final posterior, ya sea otro pulso más fuerte o el colapso. En una gigante como R136A1, la metalicidad baja favorece menos pérdida acumulada y un núcleo más pesado al cabo del tiempo. Ese peso inclina la balanza hacia el colapso directo, aunque no elimina por completo episodios de pulso. La lectura se sostiene en cómo respira la estrella ahora. Un viento fuerte pero regulado, una luminosidad que se mantiene cerca del borde y una química superficial que refleja mezclas sin saltos dramáticos asoman un camino de consumo estable del combustible. Mientras el núcleo quema, el tiempo corre en contra. Gigantes así viven rápido. Cuando el hidrógeno se agota en el centro, el horno cambia de menú. Helio, luego carbono, luego etapas cada vez más breves, como páginas que se pasan con ritmo acelerado. Cada fase libera energía distinta y añade capas con tensiones nuevas. En el mapa mental, la estrella se vuelve una cebolla caliente con un corazón que se endurece. Entropía del núcleo es medida de su desorden y compacidad. A medida que sube la compacidad, la presión de degeneración y las reacciones empujan al sistema hacia un equilibrio frágil. Pequeños cambios deciden si el núcleo reacciona con un alivio explosivo o se entrega al peso. En colapso directo, la despedida no es muda de verdad. Neutrinos, partículas casi inasibles, cargan buena parte de la energía y escapan. Neutrino es partícula casi sin masa que apenas interactúa con la materia. No iluminan el cielo como una supernova, pero dejan un eco que con instrumentos apropiados sería una firma elegante de un final sobrio. El gas del cúmulo notaría el cierre por la disminución repentina del empuje central y por el relajamiento de algunas paredes de la burbuja. En supernova de inestabilidad de pares, el cuento adquiere brillo. La explosión excava el interior, calienta polvo y deja una onda expansiva con capas bien definidas. Esas capas arrastran elementos y colorean el gas con tonos nuevos. Calcio, oxígeno y otros hijos del horno corren por la cuna y se depositan en los bordes. Ese aporte químico altera la historia de nacimientos siguientes, porque cada grano y cada átomo nuevo cambian cómo el gas se enfría y dónde se detiene. El vecindario escribe su cronología con esas manchas. Para inclinar la lectura hacia uno u otro final, el peso del núcleo es la llave. Núcleo más pesado y pérdida previa más moderada rotulan preferencia por hundimiento en silencio. Núcleo algo más ligero y condiciones para pares en el corazón abren la puerta a pulsos, y si el combustible alcanza una explosión completa. No es necesario decidir hoy. Importa entender cómo cada final encaja con lo visto. En Tarántula, la metalicidad menor, la tasa de pérdida modulada y la juventud vigorosa ofrecen un terreno fértil para colapsos directos en astros extremos. Si ocurre el cúmulo, ganaría un agujero negro masivo sin fanfarria, quizá con una breve llamarada alimentada por las últimas capas que caen en espiral. Si en cambio la estrella cruza el umbral de pares, el cúmulo recibiría una linterna magnífica por un tiempo corto y un catálogo de elementos nuevos para su polvo. Un anclaje visual ayuda a alojar la idea. Imaginar dos puertas al final de un pasillo brillante. Una se abre hacia un patio silencioso donde el peso se hunde con suavidad y solo queda un remolino oscuro.
La otra se abre hacia una plaza iluminada por una hoguera alta que reparte chispas a los cuatro vientos. En ambas el edificio del cúmulo permanece en pie. Solo cambian los adornos, la luz residual y el tesoro químico para las futuras habitaciones. En el papel de la serenidad, cualquiera de los dos finales es coherente con las fuerzas que ya se han visto. R136A1 no traiciona su carácter por cómo termina, lo completa. Si cae en silencio, honra su disciplina de borde sostenido. Si estalla por pares, honra su energía interna llevada a una oscilación sin retorno. Lo que deja al oyente del cielo es un mapa claro de causas y efectos. El entorno alimentó la luz, reguló el viento, talló, y el núcleo decidió con la gramática de su peso. A partir de esa gramática, el relato puede seguir la huella del remanente, sea sombra compacta o nube expandida, y medir qué tanto cambia la música del cúmulo cuando el instrumento más alto calla o canta por última vez. Medir a R136A1 exige convertir luz en números con cuidado extremo. El cúmulo está abarrotado y la nebulosa agrega un velo. Aún así, la información está ahí repartida en colores, perfiles y ritmos. La idea central es simple: combinar fotometría, espectros y modelos atmosféricos para fijar parámetros con márgenes honestos. Fotometría es medir el brillo con reglas estables. Se observa en varios filtros del ultravioleta al infrarrojo cercano para reconstruir el flujo global. Cada filtro captura una porción del horno estelar y ayuda a dibujar la curva de energía en función del color. Esa curva se llama distribución espectral de energía. En la práctica, la imagen nace con la huella del instrumento y de la atmósfera espacial de la cámara. Función de dispersión puntual es el dibujo que deja una fuente puntual en el detector. Ajustarla y restarla permite separar luces que se pisan y recuperar el brillo real de cada estrella. Ese paso limpia el suelo del escenario. Luego se enfrenta el velo del entorno. Extinción es oscurecimiento por polvo y gas en la línea de visión. En Tarántula, la extinción varía según pequeños cambios de columna. Ley de extinción es una receta que vincula color y oscurecimiento. Se ajusta observando cómo cambian los tonos y corrigiendo hasta que la secuencia de colores encaja con estrellas de referencia del mismo tipo. Cuando la extinción se corrige, la fotometría recupera su forma y el brillo intrínseco respira. El siguiente paso fija la distancia. Módulo de distancia es la resta entre magnitud aparente e intrínseca. En la gran nube de Magallanes ese número es bien conocido. Con distancia y corrección de polvo, el luminoso total deja de ser una ilusión. Luminosidad es energía emitida por unidad de tiempo. Ese valor se obtiene integrando la curva de energía corregida y aplicando una corrección volumétrica. Corrección volumétrica es el ajuste para incluir luz fuera del rango observado. El resultado se compara con la temperatura de color que llega de los filtros azules y del ultravioleta. Con temperatura y luminosidad, el radio efectivo se sigue por una relación sencilla y clara. El retrato gana contorno. Mientras tanto, el espectro afina rasgos que la fotometría no resuelve sola. Espectro es luz separada por longitudes de onda. En R136A1 aparecen líneas anchas, mezcla de emisión y absorción, y perfiles que delatan vientos densos. Velocidad terminal del viento es el máximo ritmo al que sale el gas. Se mide leyendo desplazamientos y anchuras de líneas clave. Esas cifras, junto con la forma del continuo, señalan la presión en las capas externas. Para convertir ese bosque en parámetros se desempolva el taller de los modelos. Modelo atmosférico es una simulación de la envoltura estelar. Incluye radiación, geometría y vientos. Se ajustan temperatura, gravedad superficial y abundancias hasta que líneas y continuo encajan. Gravedad superficial es tirón por unidad de área en la superficie. Una gravedad baja, un brillo enorme y líneas muy anchas apuntan a una estrella colosal. El ajuste no es un juego de una sola perilla.
Es un deslizamiento fino entre parámetros que se apoyan. Cuando el conjunto converge sin tensiones y con la misma solución en distintos filtros, la confianza sube. Aún así, el método reconoce sus límites. Incertidumbre es un rango honesto alrededor de una medida. Se propaga desde errores en el fondo de nebulosa, supuestos de extinción y detalles del modelo. En campo tan apretado, una compañera no resuelta podría inflar el brillo total. Para cazarla, la astrometría entra en escena. Astrometría es medir posiciones con gran precisión. Pequeños cambios relativos o una duplicidad sutil en perfiles revelarían compañía. Si no aparece, la hipótesis de estrella solitaria gana peso y estrecha el margen de masa. A la vez, la variabilidad temporal aporta alivio y prueba. Variabilidad es cambio suave en brillo o líneas con el tiempo. Seguirla permite confirmar que los rasgos del viento y la temperatura mantienen coherencia. Si dos noches distintas cuentan el mismo retrato, la solución se afirma. Con luminosidad, temperatura y gravedad superficial, la masa se infiere comparando con secuencias evolutivas. Secuencia evolutiva es la pista que siguen las estrellas en diagramas teóricos. La pista adecuada depende de la composición. Composición aquí incluye menor metalicidad. Esa menor metalicidad ajusta vientos y trayectorias. Al cruzar las curvas, la masa cae en un intervalo razonable para un coloso joven. El intervalo importa más que un número único. Protege contra ilusiones de precisión y ancla decisiones posteriores. Un anclaje mental ayuda a fijar el proceso. Primero limpiar la imagen para que cada voz tenga su volumen. Luego corregir el color para que la luz vuelva a su tono genuino. Después desplegar el arco iris de líneas y oír su música de vientos. Por último, poner todo sobre el mapa de modelos y ver dónde se cruzan los caminos. Si los cruces coinciden, el retrato es sólido. Si difieren, se ajusta una pieza o se reconoce una duda. La serenidad llega de esa disciplina. Nada se impone con gritos. Se escucha, se corrige, se compara y se acepta un margen. En R136A1, esa paciencia ha tallado parámetros robustos. Un brillo descomunal, una temperatura altísima, vientos intensos y una masa que empuja el tope teórico sin borrarlo. El trabajo no termina. Nuevas imágenes de mayor nitidez y espectros más limpios en el ultravioleta podrían estrechar los rangos. Aún así, la columna vertebral está plantada. Con una medición bien cerrada, el relato puede avanzar hacia la multiplicidad posible y sus efectos o mirar parientes cercanos para situar a este coloso en su familia de extremos. Mientras tanto, el cúmulo sigue respirando. La burbuja conserva su relieve y la estrella medida sin prisa permanece anclada en números que sostienen su asombro con calma metódica. La pregunta sobre la soledad de ECLS-136A1 no es curiosidad gratuita, define su masa y su origen. Una compañera cercana podría inflar el brillo total y alterar la lectura del viento. Si existiera parte de la luz y de las líneas serían mezcla, no firma pura. La idea central es clara y tranquila. Distinguir estrella solitaria de sistema múltiple cambia la historia que se cuenta y acota mejor los números. En un cúmulo tan denso, la cercanía engaña a simple vista. Dos fuentes pueden parecer una si su separación angular cae por debajo del límite del instrumento. Resolución angular es la mínima distancia aparente que permite distinguir dos puntos. Por debajo de ese umbral, todo se funde en un mismo perfil y la masa estimada sube por efecto del brillo combinado. Por eso el análisis necesita varias llaves. Una llave es el ritmo de las líneas. Espectro doble es la presencia de dos juegos de líneas que se mueven con periodos distintos. Si dos estrellas giran una alrededor de la otra, sus firmas se desplazan en sentidos opuestos con una cadencia repetible. Esa cadencia se llama variación radial
y se mide como cambios periódicos de velocidad. Otro indicio llega de la luz en el tiempo. Eclipses son descensos de brillo cuando una estrella pasa delante de la otra. No siempre ocurren porque exigen alineación especial, pero si aparecen permiten pesar el sistema con una precisión rara. Un tercer rastro surge del movimiento fino en el cielo. Astrometría es medir posiciones con gran exactitud. Un bamboleo pequeño como el pulso de un vaso en reposo delata una danza orbital. Cada método aporta piezas que juntas dibujan la arquitectura. En Errant 36a, la lectura serena empieza por limpiar el campo. Se resta la luz de la nebulosa, se modela la función de dispersión puntual y se separan vecinos que pisan los bordes. Al retirarse ese velo, el perfil de la estrella recupera su forma genuina. Con la imagen depurada, el espectro toma la palabra. Cuando las líneas no muestran desdoblamientos estables, la hipótesis de compañera de masa similar pierde fuerza. Podría existir una compañera ligera y silenciosa, pero no inflaría el brillo de forma decisiva. Cuando además la variación radial no repite un patrón robusto, los periodos cortos quedan menos probables. Queda la posibilidad de órbitas amplias. En órbitas anchas la señal se diluye y exige paciencia. Años de observación fijan tendencias lentas que confirman o descartan una compañía distante. Si la tendencia no aparece, la soledad gana peso. Si aparece, se mide el semieje y la masa mínima del acompañante. Interferometría añade una vía cuando la separación es intermedia. Interferometría es una técnica que combina aperturas para mejorar resolución. Puede revelar pares demasiado cercanos para un espejo simple. En un entorno brillante su uso requiere calibraciones finas, pero si logra separar los puntos, el debate se acaba en silencio. El retrato físico también ofrece pistas. Una estrella nacida de fusión reciente suele mostrar una envoltura hinchada, rotación desatada y huellas térmicas transitorias. R136A1 rota rápido, pero no parece fuera de escala. Sus vientos siguen leyes que encajan con una sola fuente dominante. Su química superficial refleja mezcla y juventud, no un salto abrupto. Esas piezas juntas pintan estabilidad compatible con solitaria o con un sistema donde la compañera no domina. La utilidad práctica de resolver esta pregunta es inmediata. Si el brillo pertenece a un solo cuerpo, la masa estimada se apoya en una base más firme. Si pertenece a dos, cada parte se reparte y el extremo absoluto baja. Ese ajuste cambia límites de formación y modifica el guión del cúmulo. En el primer caso, el vivero demuestra que puede criar un coloso casi en solitario. En el segundo muestra que la suma por encuentros o la coformación binaria sostienen el récord. Hay además un efecto en el vecindario. Un sistema binario muy cercano canaliza vientos en planos preferentes. Esos planos tallan cavidades con formas simétricas como alas opuestas. Si tales alas no aparecen con claridad, la geometría simple favorece un emisor único. A la escala de la escucha, un payoff discreto se alcanza cuando fotometría, espectros y astrometría coinciden. Tres vías diferentes, un mismo veredicto tentativo R136. 1. Se comporta como fuente principal solitaria con margen para un compañero menor que no distorsiona el conjunto. Ese veredicto no suena a cierre, suena a estado actual con ventanas abiertas a sorpresas finas. Nuevas imágenes más nítidas, ciclos de medición más largos y mejoras en lectura ultravioleta pueden revelar matices. Lo importante es que el rango de posibilidad está acotado con calma. Si existe un acompañante pequeño, su aporte pesa poco en la masa total y casi nada en la forma del viento. Si no existe la solitaria extrema, se confirma y afina el techo de masa como punto real. Un anclaje visual ayuda a guardar la idea. Imaginar un faro central que llena la escena con voz plena. Si otra voz discreta canta, lo hace en segundo plano sin cambiar la melodía.
El mar responde igual, las olas muestran la misma cadencia y los muros de luz mantienen su curva. En ese paisaje, la disciplina del método ofrece reposo. Medir, comparar, vigilar el tiempo y aceptar márgenes. R136A1 queda así en una posición serena estrella que manda por sí misma o pareja, donde la balanza no se inclina lejos del centro. De una forma o de otra, el resultado sostiene al cúmulo con las mismas vías esculpidas y el mismo clima de energía. Desde esa base, el relato puede abrirse ahora hacia los otros gigantes que la rodean para situar el extremo en el contexto de toda la familia y entender si el patrón de masas, edades y vientos sigue una ley común o una excepción local. R136A1 se entiende mejor cuando se mire a sus parientes más cercanos en la cumbre. En el mismo enjambre brillan R136A2 y R136A3 gigantes que sostienen proporciones que rozan el límite y comparten un entorno que alimenta extremos sin estridencia. La idea central es simple: comparar colosos apretados en el mismo vivero y sumar otros de regiones vecinas para trazar un patrón, no una rareza. En el retrato del cúmulo R136A2 y R136 terce muestran firmas de vientos anchos, luminosidades altísimas y edades igualmente jóvenes. Cada una empuja el borde luz-peso con su propio equilibrio, y juntas componen una escalera de magnitudes que no salta peldaños con violencia. Ese escalonado importa porque indica que el proceso que crea extremos no produce un solitario improbable, sino una familia con variaciones suaves. En esa lectura, R136A1 se sitúa arriba, no fuera del mapa. El contraste exterior llega con NGC 3623, un cúmulo denso de la Vía Láctea que también alberga estrellas muy masivas, en un entorno más rico en metales. Allí los vientos se encrespan un poco más, las líneas de metales pesan más en los espectros, y las pérdidas parecen recortar con mayor prisa. La comparación ofrece un payoff tranquilo. Dos cocinas diferentes alcanzan platos similares, pero el aderezo cambia la textura del borde. En tarántula, metalicidad menor suaviza la opacidad y alarga la fase de engorde. En NGC 3663, metalicidad mayor acelera la poda. El resultado es un extremo en ambos lugares, con modulaciones que casan con la teoría. También suma el espejo de Arches y Quintuplet cerca del centro galáctico. Allí la gravedad del bulbo y las mareas de fondo compactan gas y elevan el ritmo de nacimientos, pero la composición más metálica vuelve el tallado de vientos más intenso. Aún así, aparecen gigantes azules que rozan cifras altas y confirman que el mecanismo que empuja hacia la cumbre no es capricho local. Cambian los tiempos y las pérdidas, no la posibilidad de llegar. Volver al núcleo de R136 aclara el mosaico. R136A2 muestra líneas que respiran con fuerza, pero su brillo cae un paso por debajo de la estrella reina. R136A3 anota otro peldaño más bajo, con vientos aún potentes y edades indistinguibles dentro de errores finos. Esa proximidad de edades apoya un nacimiento casi simultáneo de la cúpula. En un cuadro ordenado, los tres puntos definen la curvatura alta de la relación masa-luminosidad, sin pedir números fantásticos. La lección es serena, el borde se alcanza por continuidad, no por salto mágico. Esta familia extrema también permite examinar cómo la rotación reparte diferencias. R136, 1 gira rápido, pero las señales de A2 y A3 muestran matices de giro que modulan la distribución de brillo por latitudes. Rotación diferencial es variación de giro con la latitud. Esos matices imprimen anisotropias suaves en vientos y calor. Con ellos, las cavidades cercanas dibujan arcos similares, aunque con curvaturas, y radios que recuerdan la jerarquía de brillos. Vista de lejos, la concha general parece una corona con lóbulos vinculados a cada coloso. Más allá del enjambre magallánico, el conjunto de extremos en la Vía Láctea sostiene otra pieza del argumento.
Donde la metalicidad sube la pérdida de masa, adelgaza la envoltura con más brío. Donde baja la envoltura resiste mejor el empuje de la luz. Ese ajuste continuo empalma con la presencia de gigantes en ambos ambientes. No hay contradicción, hay ajustes de calendario. Un gigante en metalicidad alta tiende a adelgazar antes, y su camino hacia el final puede desviarse de la ruta de un magallánico. Un gigante en metalicidad baja se reserva más peso para etapas tardías. Ambos nacen con potencial alto, ambos tallan su vecindario, ambos pueblan la cola superior de la distribución de masas. La estadística del cúmulo añade calma. Si varias estrellas comparten juventud extrema y brillos descomunales, el proceso responsable debe operar con cierta eficiencia. Eficiencia aquí es la fracción de gas que acaba en objetos muy masivos. En Tarántula esa fracción parece mayor que en viveros más pequeños, y el número de colosos respalda la lectura de filamentos vigorosos y resguardos suficientes para sostener acreciones prolongadas. La dinámica entre pares también deja ecos. Colosos cercanos modelan vientos que chocan y generan láminas calientes, y esas láminas traen huellas comunes en líneas de emisión. El patrón repetido sugiere condiciones compartidas más que historias aisladas. En ese contexto, ER-136A1 encabeza una orquesta afinada, no una voz fuera de tono. Un anclaje mental ayuda a juntar piezas. Imaginar una cresta montañosa donde varias cimas rozan la misma altura, con una que sobresale por pocos metros. El paisaje no parece un pico imposible en medio de una llanura. Parece una sierra alta sostenida por una geología entera. Así se ve la familia R136 cumbres vecinas, que marcan un relieve continuo. El beneficio científico es directo. Con varias cimas, la curva de masa-luminosidad se calibra con anclas múltiples en el extremo. Con colosos en ambientes de metalicidad distinta, la dependencia con la composición se ajusta sin adivinar. Con firmas de viento comparables, los modelos atmosféricos se prueban con más de un espejo. La paz del argumento crece con cada coincidencia, y cuando aparece una desviación, su significado se vuelve legible, no disruptivo. Un brillo algo menor con un viento más denso empuja la lectura hacia metalicidad mayor. Un brillo extremo con un viento que crece menos aprisa guiaría hacia metalicidad menor. La estructura mantiene su lógica sin tensiones. El paso final de esta sección vuelve al punto de partida. R136A1 es el extremo visible de un conjunto extremo. A2 y A3 sostienen el borde NGC 363 y otros cúmulos lo replican con sus matices, y la suma compone un mapa sin huecos donde la formación de gigantes encuentra rutas verosímiles. Nada obliga a trucos, nada exige excepciones forzadas. Las condiciones del vivero, la composición del gas y la dinámica del enjambre bastan. Sobre ese mapa, el relato puede moverse con tranquilidad hacia el espejo más antiguo, donde estrellas primeras con composiciones aún más pobres tal vez alcanzaron alturas similares o mayores. Si aquellas existieron, sus huellas viven en la claridad que hoy muestran estos parientes y en la forma en que juntos sostienen que el extremo no es capricho, es continuidad llevada al límite con paciencia. Mirar a R136A1 es asomarse a un espejo del universo joven, no por nostalgia, sino porque su ambiente y su brillo recuerdan condiciones que fueron comunes cuando las primeras galaxias encienden su cielo. La idea central es serena, una estrella extrema en metalicidad baja, ofrece pistas cercanas sobre procesos que en el pasado remoto ocurrieron con materiales aún más simples. Universo temprano significa épocas en que el gas casi no contiene metales. En ese contexto, la refrigeración del gas es diferente. Los filamentos son más resistentes a fragmentarse y la masa puede concentrarse en núcleos grandes.
R136A1, anclada en un vivero vigoroso con menos metales que la Vía Láctea, no es una reliquia, pero sí un laboratorio. Allí se ensayan fuerzas, ritmos y límites que escalan hacia atrás en el tiempo con lógica suave. En épocas antiguas, la falta de metales reduce la opacidad y permite que la luz se escurra con menos fricción. Con menos frenos, el gas se calienta de otra manera y los vientos tardan más en vaciar envolturas. Esa combinación favorece masas altas y vidas rápidas. En Tarántula el patrón se repite con modulación moderna, metales presentes pero en menor proporción, vientos fuertes pero regulados, y un tejido de filamentos que sostiene alimentación sin desgarrar. Esa coherencia sugiere continuidad de mecanismos, no excepción. La reionización es la etapa en que la luz de las primeras fuentes ioniza el gas intergaláctico. Reionización significa ruptura de átomos neutros por fotones energéticos. Estrellas muy masivas entregan fotones en cantidad y abren burbujas crecientes. En el cuadro mental, R136A1 y su familia tallan cavidades en una nube local como pequeñas versiones de las burbujas cósmicas que, sumadas, despejaron el medio antiguo. Sobra decir que las escalas difieren, pero la secuencia rima luz que empuja gas, que cambia de estado, fronteras que avanzan por capas. El interés práctico crece al pensar en semillas de agujeros negros gigantes. Semilla es el remanente inicial que después se engorda con gas. Si estrellas muy masivas colapsan sin entregar toda su envoltura, dejan núcleos compactos que en ambientes de alto suministro crecen con rapidez. En el universo temprano, filamentos densos y metalicidad bajísima facilitan ese crecimiento. Tarántula, con su tráfico de gas y su eficiencia para formar colosos, permite observar de cerca cómo un entorno alimenta un centro extremo sin desorden violento. Así, una estrella como R136A1 ofrece una plantilla para escalar a épocas anteriores y preguntar cuánto engorde permitiría un medio casi primordial. El ritmo de nacimientos también cuenta. Tarántula produce estrellas a un paso que recuerda regiones intensas de galaxias jóvenes. Ritmo alto significa más fuentes de luz y más sumas de vientos. Esa suma empuja fronteras de ionización y regula nuevas oleadas. El eco con el pasado se siente en la coreografía: despeje con presión en crestas, cosecha de nacimientos y de nuevo despeje. En el conjunto, la luz no solo ilumina e instruye, enseña rutas de flujo, fija geometrías de cavidades y establece calendarios de formación. Un anclaje visual ayuda a mantener la imagen. Imaginar un mosaico de islas brillantes que expanden su contorno en un mar tenue. Cada isla agrega luz y al tocarse sus contornos se funden. Lo mismo ocurre cuando muchas estrellas jóvenes comparten un vivero denso. Sus burbujas convergen y vuelven la región más transparente a su propia luz. A escala cósmica, esa convergencia pavimenta el camino para que la luz viaje libre entre galaxias. El espejo también ilumina límites. R136A1 no vive en un vacío primordial. Vive entre metales medidos, polvo presente y vientos modelados por rotación. Esa diferencia enseña hasta dónde llega la analogía. El pasado remoto carece de polvo abundante al inicio y la refrigeración descansa más en moléculas sencillas. Molécula de hidrógeno es dos átomos de hidrógeno unidos. Esa molécula regula cómo se enfría el gas y cuánto se fragmenta. Menos fragmentación significa núcleos mayores y estrellas más masivas. La lección que ofrece RT136A1 es que incluso con polvo y metales, un vivero vigoroso bien alimentado y con menos opacidad puede producir extremos. Quitar aún más opacidad en el pasado empuja el mecanismo en la misma dirección, no en sentido contrario. Hay otro eco en las huellas químicas. El material que R136A1 devuelve al borde trae nitrógeno y helio procesados. En el universo temprano, estrellas aún más masivas
depositan oxígeno, carbono y otros elementos que inauguran polvo futuro. Esos granos cambian el ritmo de enfriamiento de las nubes siguientes y aceleran la complejidad. En Tarántula la entrega es más modesta, pero el principio se mantiene: lo que brilla hoy prepara el mañana. El espejo no pide exageraciones, pide método. Se mide luminosidad, se lee viento, se infiere masa y se reconoce cómo la metalicidad baja, prolonga etapas y sostiene el borde. Luego se pregunta qué ocurre si esa metalicidad cae todavía más, si el polvo se retrasa y si el suministro crece con filamentos sin interrupción. Las respuestas apuntan a estrellas que respiraron aún más al límite y que al despedirse dejaron semillas capaces de crecer hasta núcleos supermasivos. En la mente queda un paisaje tranquilo. Un vivero moderno cercano dibuja en pequeño la gramática de un cielo antiguo. R136.1 ocupa el papel de protagonista visible en ese teatro. Enseña que el extremo no es folclore, es continuidad empujada por condiciones claras: gas abundante, opacidad, menor alimentación sostenida y regulación por luz. Con esa lectura en la mano, el relato puede cerrar el círculo humano. Lo inmenso se entiende por capas sin prisa, con comparaciones que amarran épocas lejanas a escenas observables. No hay salto mágico, hay escalas que se tocan. Así el eco del universo temprano no llega como ruido distante, llega como una melodía clara que el cúmulo interpreta hoy y que permite imaginar con serenidad el origen de luces primeras y la siembra silenciosa de sombras profundas que más tarde gobernarán el centro de las galaxias. El asombro que despierta R136.1 nace de su tamaño, pero madura en la comprensión tranquila de su equilibrio. No necesita hipérboles. Respira con método. La idea central se sostiene sin adornos. Una estrella extrema ordena su entorno, afina límites teóricos y conecta un vivero cercano con preguntas antiguas del cosmos. Cada pieza encaja con otra. El brillo empuja gas y pule cavidades. El viento escribe rutas. La composición del lugar modula pérdidas y prolonga etapas. El cúmulo responde con nacimientos en los bordes y con corredores que se abren paso como venas de luz. Mirarlo en conjunto baja el ruido. El exceso, al ser explicado por causas claras, se vuelve sereno. Aparecen escenas que anclan la mente. Una concha brillante que crece por capas. Arcos lisos que se apartan sin romperse. Filamentos que alimentan un corazón y a la vez se dejan tallar para que surjan nuevas brasas. El borde donde la luz y el peso se equilibran ya no parece un abismo. Se reconoce como una franja con tolerancias. Si el flujo crece, la salida ligera. Si baja, la caída repone. Nada cruje sin aviso. La estrella ajusta por respiración y la escala del cúmulo lo cuenta con paciencia. El método que permite llegar aquí también ofrece calma. Primero separar voces en un coro apretado, después corregir el color que el polvo altera, luego leer líneas que narran vientos y temperaturas. Al final comparar con modelos que no fuerzan milagros, solo buscan coherencia. Cuando dos caminos concuerdan, el retrato se asienta. Cuando difieren, se marca el margen y se espera la próxima luz. En ese marco, R136.1 deja de ser una cifra aislada. Se convierte en una brújula. Apunta hacia el techo de masa plausible y hacia la manera en que el entorno empuja o frena el ascenso. Su presencia recorta hipótesis y otorga peso a otras. Enseña que la continuidad explica el extremo mejor que el azar. La continuidad se ve en su familia cercana. R136.2 y A3 asumen peldaños contiguos. Otros cúmulos en ambientes distintos reproducen el gesto con matices. El mapa global muestra cumbres vecinas, no una torre solitaria. Esa visión compartida robustece la línea que une viveros modernos con escenas del universo joven. Las burbujas locales que abren estas luces recuerdan en pequeño el despeje que un día volvió transparente
El gran mar intergaláctico. La conexión no fuerza simetrías perfectas. Reconoce diferencias honestas. Aquí hay metales y polvo. Allí hubo gas casi primordial. Aún así la dirección es la misma. Menos opacidad favorece masas grandes. Suministro constante permite crecer. Regulación por luz evita derrumbes. El eco que llega desde lejos no es un grito, es una melodía baja que se reconoce por su compás. También hay un aprendizaje humano que se asienta. Hacer ciencia en un lugar abarrotado exige disciplina blanda. Medir, escuchar, comparar y aceptar rangos. Esa forma de mirar reduce ansiedad y eleva claridad. El cúmulo no entrega respuestas inmediatas. Entrega señales que al sumarse forman una imagen limpia. En esa imagen, C136A1 cumple un papel de dirección. No manda por ruido. Manda por presencia constante y por el orden que reparte. El vecindario lleva su sello sin perder su diversidad. Vientos chocan y dejan láminas. Paredes de polvo guardan embriones. Cavidades abren pasillos. El conjunto respira con cadencia y evita la saturación que rompería la cuna. El final probable no oscurece el sentido. Sea un colapso silencioso que siembra sombra pesada, sea una llamarada de pares que colorea el gas, la lección permanece. Energía de vuelta, ritmos regulados y semillas para capítulos siguientes. Lo que suceda después servirá para cerrar un ciclo con coherencia. El presente ya basta para sostener el asombro. Hay belleza profunda en una máquina que convierte masa en luz y en viento con tanta eficacia. Hay belleza en ver que la física llevada al límite conserva formas suaves. Hay belleza en comprender que el extremo no contradice el resto, lo ilumina. Quizá por eso la escena invita al silencio. El brillo enorme deja de imponer vértigo y se vuelve una lámpara estable que permite leer detalles. Se leen relieves, direcciones, edades. Se leen marcas de rotación y huellas de composición. Se lee finalmente una gramática común que conecta un grano de polvo con una cavidad entera. Esa gramática sostiene un cierre elegante, un vivero denso, una composición austera, un suministro firme y una regulación radiante construyen un coloso y un barrio. A su alrededor, la materia aprende rutas y el tiempo se escribe por oleadas. La imagen permanece cuando los ojos se cierran, una concha que late, un río de luz que corre, un faro que no tiembla. El pensamiento se aquieta y la escala inmensa no pesa. Se sabe que el extremo tiene causas, que las causas hacen música y que al escucharlas el universo cercano y el antiguo se tocan. Con esa sensación de continuidad, el relato prepara un descenso suave hacia el descanso, donde las mismas fuerzas que tallan cavidades y abren caminos se vuelven respiración lenta y paisaje interior. El ritmo desciende como una marea larga. La nebulosa tarántula queda en silencio con su concha luminosa suspendida sobre un fondo suave. R136A1 continúa ardiendo con la disciplina de siempre y el cúmulo respira a su alrededor en capas que se expanden y se asientan. El viento antes protagonista ahora suena lejano como una brisa que repasa paredes de polvo y sigue su curso sin prisa. Quedan anclajes simples, una cavidad amplia, bordes lisos que devuelven un resplandor tenue y filamentos que dibujan caminos hacia regiones más quietas. Allí pequeñas brasas azules sostienen su luz sin reclamar atención. La energía se reparte con medida y deja al gas en reposo. La mente recorre el mapa sin esfuerzo. Primero la estrella central como un faro constante, luego los arcos que la rodean cada uno más tenue que el anterior, más lejos corredores despejados que se pierden en la penumbra y permiten que el resplandor encuentre salida. No hace falta buscar más. La historia ya se ordenó suministro, regulación, tallado y calma. El brillo mantiene su pulso, pero la percepción se aquieta. El tiempo se vuelve blando y deja caer los hombros del paisaje. La escala inmensa no pesa, acompasa.
La respiración encuentra un compás igual de estable. Inspirar como si las paredes de la burbuja crecieran un poco. Expirar como si la luz se deslizara lenta por los corredores. Inspirar y el núcleo se siente firme. Expirar y los filamentos quedan claros. La escena guarda su serenidad como una lámpara que no parpadea. Nada reclama urgencia. Todo se acomoda en orden silencioso. La cuna estelar parece un puerto en calma tras una jornada luminosa, y el mar de gas queda liso con ondas largas que apenas rozan la orilla. La mirada puede cerrarse sin perder la imagen, una concha que late, un río de luz que avanza, un faro que permanece.